Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila Pulgarín y el de mi compañera Valentina Mejía. En la tarde de hoy vamos a hacer la exposición sobre vida útil de nuestro trabajo de acompañamiento, el cual es el arroz con leche. Esta exposición se divide en dos partes. La primera es la estimación de vida útil de un aminoácido que se encuentra en la proteína de la leche, que es la caseína. El aminoácido se llama fenilalanina, el cual está presente, como lo dije anteriormente, en la proteína de la leche. Queremos como hacer mención de que no encontramos un artículo que fuera relacionado exactamente con el producto de arroz con leche, que es nuestro producto de acompañamiento, pero sí tenemos un derivado que es la leche, que es de hecho es el ingrediente de mayor cantidad en el arroz con leche, entonces hicimos esta relación. Bueno, como introducción, tenemos que se quiere determinar la vida útil mediante los cálculos vistos y también la información proporcionada en este artículo, que genere un deterioro significativo que pueda afectar las propiedades de este aminoácido o el tiempo de degradación, que es lo que se quiere hacer. Ese es el estudio de este compuesto. Este estudio se va a realizar en orden 0 y 1 y también se va a calcular la energía de activación que se necesita para que este compuesto, que es este aminoácido, se comience a degradar. Bueno, entonces ya como objetivo principal, nosotras tenemos, pues obviamente determinar la vida útil del arroz con leche comparándolo con este artículo, o sea, es basado en el artículo, no como en sí, pues algo experimental del arroz con leche en esta parte del trabajo. Mediante pues este compuesto de interés, que es el aminoácido, y también vamos a ver como la energía de activación mediante pues los cálculos que se realizarán para pues tener como toda la información para como los cálculos y tener como este conocimiento sobre el aminoácido presente pues en alimentos con mayor cantidad de leche. Bueno, inicialmente, antes de nosotros ir a la parte de los cálculos, resolvimos unas preguntas que nos dirigían pues a entender mejor todo el procedimiento que estábamos haciendo. Entonces empezamos explicando qué es la vida útil de un alimento. Este se define como el periodo de tiempo durante el cual un producto permanece inocuo, o sea, tiene intactas sus características tanto sensoriales, físico-químicas, organolépticas, pues unas características deseadas para el alimento. Todo esto cumple una declaración nutricional o de propiedades saludables. O sea, cuando este alimento empieza a perder estas características, pues se dice que ya el tiempo de vida útil ya ha caducado. Bueno, pues otra pregunta que teníamos ahí como pendiente era cuáles son los factores que afectan la vida útil de un alimento. Entonces nosotras principalmente nos enfocamos en dos, los intrínsecos, que son como los que vienen ya directamente relacionados con el alimento, que son pues los ingredientes que usted tenga para un producto en general o si es un alimento específico. El pH, la actividad de agua y barreras estructurales como son cáscaras o también los propios envasados que usted tenga. Y los extrínsecos que ya son pues de características que usted le aplica al propio alimento, que son la temperatura, porque usted puede obviamente variar la temperatura y eso va a afectar su vida útil, como pues lo vamos a ver en este trabajo, la humedad relativa, la atmósfera en la que se envase y el procesado que usted tenga pues para hacer el alimento, que también influye. Listo, otra pregunta serían los indicadores de deterioro de un alimento. ¿Cómo nos damos cuenta que un alimento está empezando a deteriorarse o que ya lleva tiempo? Nos dividimos en tres grandes indicadores. El primero es físico-químico. Ahí nos damos cuenta, por ejemplo, cuando se altera el pH, la actividad acuosa, todos estos porcentajes, todas estas medidas, pues ya se hacen en unas pruebas que mencionaremos más adelante. Entonces, por la parte fisicoquímica tenemos cuando se altera el pH, actividad acuosa, humedad, proteínas, grasas, carbohidratos, todo eso pues se mide como indicador de deterioro. En la parte microbiológica, cuando se empiezan a encontrar microorganismos patógenos que ayudan como a que el alimento se deteriore, pierda características o que ya simplemente deje de ser inocuo hasta el punto como de provocar enfermedades.
alimenticias. Y el indicador sensorial es la parte más organoléptica que pide, no sé, que haya una degradación en la textura, brillo, en, en ciertas características organolépticas que tenga el producto. Ya pues de cada producto depende de sus indicadores sensoriales, pero que haya como un deterioro de estos indicadores. Bueno, entonces nosotros también consultamos como las metodologías que teníamos de estudio de vida útil, que se basan básicamente en lo que, pues en lo que vimos en la diapositiva anterior, que es un análisis sensorial. Se puede dar mediante pues una escala que uno determine, mediante observación y estudio por varios días, donde pues se evidencien cambios significativos en el alimento, en olores, que presente olores diferentes, que presente cambios en su coloración. Entonces, todo esto nos indica o nos muestra un cambio en la vida útil también. Microbiología, que puede ser predictiva y también con modelos matemáticos. Esto pues se da básicamente con estudio de microorganismos, la cantidad de microorganismos base que se pueden tener en un alimento y a largo tiempo cuántos microorganismos tenemos, entonces se observa como este deterioro. También se puede hacer con modelos matemáticos prediciendo si se tiene un cultivo, cuántos microorganismos puede tener en cierto tiempo. Esto nos ayuda también a determinar si el alimento está en un proceso como de deterioro o se está dañando. Y análisis en el laboratorio, que es básicamente pues una muestra del alimento y se mide actividad acuosa o su pH o diferentes características que también nos muestre si el alimento es propenso o tiene características que hagan que, pues, que su vida útil disminuya. Porque pues podemos tener un alimento muy rico en proteínas o en carbohidratos y esto va a generar que ciertos microorganismos aparezcan también dependiendo del hábitat, por así decirlo, en el que estén. Listo, ya después de resolver como las preguntas, ya nos enfocamos en la obtención de los cálculos. Entonces, antes como de iniciar a explicar qué obtuvimos, reiteramos que nos basamos en el artículo, el cual se llama Desarrollo de un modelo matemático que permita predecir el cambio del contenido de proteína de una matriz alimenticia sometida a tratamientos térmicos con diferentes condiciones. Entonces, de este artículo sacamos varios datos, el cual tenemos como límite crítico, o sea, como la cantidad máxima de absorción en el cuerpo de este aminoácido, que es la fenilalanina, a un pH 7. En el artículo se demostraban las concentraciones a varios pHs, pero nosotros nos enfocamos durante todo el estudio en un pH 7, para tenerlo claro ahí. Bueno, entonces en el artículo trabajaban tres temperaturas, 63, 70 y 75. Entonces, pues iniciando con la de 63 grados centígrados, iniciamos pues obviamente en un orden cero, donde simplemente graficamos e hicimos una tabla del tiempo en minutos contra la concentración que obtuvimos pues del artículo que ellos midieron y ya hicieron los análisis. De ahí obtuvimos pues esta gráfica donde también sacamos una ecuación que nos permite pues obviamente más adelante elaborar pues los cálculos de energía de activación y tiempo de vida media y útil. Listo, esto es muy parecido a lo que se menciona en la diapositiva anterior, solo que es de en orden 1. Lo único que cambia, los tiempos permanecen igual, lo único que cambia es que la segunda columna del cuadro nos muestra el logaritmo natural de las concentraciones. Entonces, lo mismo, hicimos la gráfica basada en el cuadro y tenemos la misma ecuación, que pues como dijo Vale, esta ecuación siempre la utilizar, los datos los utilizaremos ya para sacar los cálculos más adelante. Bueno, y ya finalmente para esta temperatura, entonces ya aquí tenemos como una especie de resumen donde nos muestra las K, las concentraciones iniciales y el R cuadrado y tiempo de vida media para cada orden, 0 y 1. Entonces, estas K las sacamos de las ecuaciones que obtuvimos de las gráficas, que es el valor de la pendiente, la concentración inicial también de esa ecuación, que es el valor del intercepto,
El R cuadrado pues es el que se obtuvo pues de la regresión lineal y el tiempo de vida media se hizo pues el cálculo con estos valores para cada tipo de orden. El tiempo de vida útil lo realizamos también con el límite crítico y con estos valores en el mejor R cuadrado. En este caso, pues nos dio que el mejor R cuadrado para esta reacción es orden 1, entonces usamos esos valores de K y de concentración inicial, pues para calcular este tiempo de vida útil. Bueno, en temperatura de 70 grados centígrados, para no ser repetitivas, hicimos exactamente lo mismo. Estos primeros datos de la primera tabla nos los proporcionó el artículo. Nosotros lo que hicimos fue ya graficar para obtener siempre la ecuación que pues la necesitamos para los cálculos. Y ya en el orden 1, como lo mencionó mi compañera, es simplemente sacarle el logaritmo a las concentraciones que ya teníamos de base del artículo, graficar y nuevamente obtener una ecuación. Listo. Este resumen es igual. Se obtuvo la K de ambas ecuaciones, tanto de orden 0 como de orden 1, las concentraciones que es del intercepto, el R cuadrado que sería el ajuste, aquí sería el orden 1 tiene un mejor ajuste y el tiempo de vida media también pues se haya obteniendo el mejor R cuadrado. Igual el tiempo de vida útil se hace como con la misma ecuación utilizada para la otra temperatura y con el mejor ajuste que se tenga y ya se obtiene este tiempo de vida útil. Bueno, en realidad pues esto es como lo mismo, pero a la temperatura de 75 grados. Aquí va disminuyendo obviamente el tiempo porque es una temperatura mucho más alta y lo mismo se obtuvieron pues se sacaron estas concentraciones del artículo, se graficó y se obtuvo pues la ecuación. Lo mismo pasa con el orden 1. Se hallaron el logaritmo natural de las concentraciones del orden 0, se graficó, se halló la ecuación y vale, pásalo porfa. Y como resumen, se tiene exactamente lo mismo que las otras dos temperaturas. Se halla el K tanto de orden 0 como de 1, que están en las ecuaciones. La concentración también, ambas están en las dos ecuaciones. Y el R cuadrado, pues que sería el ajuste, el tiempo de vida media que se hace con la K y todos estos datos. Y para así hallar el tiempo de vida útil que se hace con el ajuste como más exacto, más llegando a 1, que en este caso, en las tres temperaturas sería el de en orden 1. Listo. Bueno, entonces ya finalmente con todos estos valores hallamos la energía de activación. Entonces aquí sacamos pues para las tres temperaturas que usamos, este es el K en el orden que tuvimos mejor R cuadrado, que fue en este caso el 1 para las 3, le sacamos el logaritmo a ese valor y la temperatura la pasamos a Kelvin y luego sacamos el inverso de esta temperatura en Kelvin. Graficamos el inverso de la temperatura con el logaritmo de K para obtener esta ecuación de la cual pues ya vamos a explicar cómo qué sacamos, qué valores. Listo, ya acá entonces lo que hicimos fue ya sacar el dato de energía de activación, utilizamos la pendiente, aquí lo que hicimos este 8.314 es una, ¿cómo se dice? Constante podríamos La decir constante de los gases. Ajá, entonces lo que hace es multiplicar, se divide por 1000. Ajá. Y ya entonces este 221,119 sería la energía de activación que necesita este aminoácido para ya empezarse a degradar. Sí, aquí se divide por 1000 porque inicialmente este R está en Joule y pues la energía de activación nosotras la tenemos en kilojoule. Entonces obviamente hay que hacer como la conversión, por eso se divide por 1000. Listo. Bueno, ya en el análisis de resultados tenemos que, pues, que obviamente que para las temperaturas de 65 y 70, los valores en realidad de tiempo de vida media y la K, que es como ese coeficiente de degradación, son muy parecidas, o sea, son como muy cercanas. Ya se nota es la diferencia con la temperatura de 75 grados, donde este tiempo de vida media ya disminuye demasiado y el valor de K también. Entonces esto lo que nos indica es que este aminoácido hasta pues a una temperatura ya tan extrema como 75 grados
pues ya su degradación es mucho mayor. Entonces, este análisis se puede tener en cuenta para un alimento pues que sea muy rico en proteínas y que queramos a la hora de, después de hacer todos estos procedimientos de calentamiento y todo esto, que el alimento siga siendo nutricionalmente como eficiente, por así decirlo, que no se pierda todo en el calentamiento. Entonces, tener en cuenta como este límite de temperatura y más en un alimento rico, pues en, perdón, que tenga gran cantidad de leche. Entonces, como es el caso del arroz con leche, entonces queremos tener en cuenta que pues a mayor esa temperatura, obviamente el aminoácido básicamente se pierde. Entonces, si queremos tener un alimento con buena cantidad de proteína, pues debemos tener en consideración como esta temperatura. Bueno, ya finalmente, como conclusión de esta primera parte de la explicación de todo lo de vida útil, se pudieron notar como los factores que incrementan este periodo de vida útil, en este caso sería el arroz con leche, también los causantes del desarrollo de microorganismos, como la pérdida de calidad de las características sensoriales del producto, todo esto ayudándonos como a agilizar un deterioro del alimento. Entonces, normalmente estos estudios se hacen para evitar eso, como para evitar que una degradación del alimento más ligera y antes retardar este proceso. También se concluye que el mejor ajuste que se hace es en orden 1, ya que en todas estas temperaturas este fue el más notorio, donde hay menos degradación de esta proteína. Bueno, estas son las referencias que utilizamos, incluido pues obviamente el artículo del que nos basamos y pues ya para hacer las consultas. La siguiente parte entonces es el laboratorio de vida útil. En esta parte lo que hicimos fue más aplicado experimentalmente al arroz con leche. Entonces ya vamos a explicar más o menos cuál fue como lo que realizamos. Bueno, el objetivo como de esta parte de vida útil es obtener como estos valores o parámetros de cinética, obviamente a diferentes órdenes de reacción. Esto lo tenemos porque pues vamos a usar 0, 1 y 2, que pues es un caso diferente a lo del artículo. También vamos a obtener un tiempo de vida media, que en este caso pues ya es muy útil porque nos da algo como más real, por así decirlo, ya que es un experimento hecho pues por nosotras mismas, no es algo como obtenido de un artículo más general, sino que es más específico del arroz con leche, para obviamente observar sus características organolépticas para que sean obviamente adecuadas para su consumo y también tener como en cuenta qué condiciones son mejores para su almacenamiento, ya que pues obviamente para cada alimento varía. Listo, la metodología es como el procedimiento que hicimos y con qué intención. Entonces, primeramente se seleccionó el alimento. Nosotros siempre todo lo hacemos enfocado al trabajo de acompañamiento, que sería entonces el arroz con leche, y lo llevamos a diferentes temperaturas que ya pues voy a explicarlo más adelante en la otra diapositiva. Entonces, seleccionamos el alimento. Listo, seleccionamos dos características a analizar. En este caso fueron la apariencia sensorial, pues lo que alcanzamos a percibir, y el olor. Entonces, tenemos una escala como para ser un poquito más objetivas. Tenemos una escala, aquí dice de apariencia, de 3 a 5, escasa presencia de efectos. Bueno, la escala es como para nosotros tener un mejor orden a la hora como de evaluar y darle como estos resultados cada día que fuimos tomando como veíamos todo esto pues de una forma más sensorial. Entonces tenemos escala para la apariencia y para el aroma, que son las dos características que vamos a evaluar durante todo el experimento. Como tercero, realizamos el arroz con leche de una forma muy casera y lo dividimos en 6 recipientes. 3 fueron llevados a refrigeración y los otros 3 se dejaron a temperatura ambiente. Luego hicimos como un desarrollo sobre las observaciones durante 7 días. Entonces, más adelante les mostramos como las fotos. Entonces, todos los días lo que hacíamos era como observar tanto los 3 en refrigeración como los 3 que estaban en la temperatura ambiente e ir dándole como esos, no sé, como esos resultados, esos datos que ya pues mencioné en la escala. Como quinto, tenemos que se calcula las cinéticas de orden 0, 1 y 2, el tiempo de vida media y la energía de activación. Todo esto para el arroz con leche. Y también calculamos el tiempo de vida útil, tanto en refrigeración, las dos
pues las dos temperaturas que siempre manejamos, refrigeración y temperatura ambiente. Bueno, aquí yo quiero decir algo que creo que me faltó una coma, porque dice, usamos para tiempo de vida útil, lo aplicamos a 3 temperaturas. Refrigeración, que fue la que usamos pues en todo, la temperatura ambiente, y a la hora de realizar el trabajo se nos propuso calcular ya de manera matemática, perdón, para 15 grados centígrados, porque obviamente no tenemos pues un registro de olor ni de apariencia para 15 grados centígrados. Entonces es a base de lo que, de los valores que obtuvimos en esas dos temperaturas, pues poder sacar a 15 grados centígrados, que ya lo vamos a explicar. Bueno, entonces, ¿qué resultados tuvimos? Esta es una tabla que construimos para la apariencia general, donde tenemos el tiempo en días y la temperatura. Entonces, aquí inicialmente para 5 grados centígrados tenemos, como la escala empieza en 4, pues en la apariencia general en el día 0, pues obviamente es 4, que es perfecta porque está recién hecho. En el día 1, entonces la apariencia general en refrigeración disminuye, y así sucesivamente, obviamente, porque el alimento empieza a dañarse. Y luego tenemos a 25 grados centígrados, donde igualmente tenemos las 3 mediciones, y pues en ambas temperaturas sacamos un promedio, pues para que nos quede como más exacto la medición con el promedio de las 3. Luego aquí tenemos para el olor, que es exactamente lo mismo, en los 7 días a 5 grados centígrados y los 25. Y aquí simplemente pues es como algo más como propio de uno, que pues iba midiendo como una escala. O sea, la escala puede variar dependiendo del lector o de la persona que observe el alimento. Entonces, pues esto es como muy subjetivo dependiendo de si a quién leo, pues puede disminuir o no este valor, dependiendo de la persona que observe, por así decirlo, pero este fue como el valor que nosotras sacamos dependiendo de lo que observamos. Bueno, aquí ya tenemos... Las siguientes diapositivas, para no ser como repetitivos, son como las evidencias del arroz con leche, tanto en temperatura ambiente como en refrigeración. Entonces está la primera, la del día 0, pues es recién hecho, entonces va a estar en su mejor estado. La del día 1 todavía no se ve como deterioro. Vale, pasa porfa. Sí, ya voy. No me deja. Ya. Esta sería entonces en refrigeración. Seguimos en día 1, las 3 muestras. En las siguientes diapositivas se ve lo mismo. El día 2 todavía no se empieza a ver como deterioro. Lo mismo en refrigeración. El día 3 ya aquí ya se empieza a notar como un poquito el cambio de color. Y microorganismos también se empiezan a observar. Listo. Siempre, o sea, queremos hacer mucho énfasis en que el mayor deterioro, desde incluso el día 3 se empezó a notar en la temperatura de medio ambiente. La de refrigeración se demora un poquito más. De hecho, la de refrigeración hasta el último día, pues en realidad no se notó ni presencia de microorganismos, ni un olor como Muy desagradable. a rancio, sí. Listo, entonces lo mismo, día 4 ya aquí ya se ve que el aspecto pues cambia considerablemente comparado con el de refrigeración, que todavía se mantiene, o sea, se le ve degradación, pero todavía pues comparado con el de temperatura ambiente. Lo mismo día 5, lo mismo pues en refrigeración, todavía se sostiene. En día 6 ya se ve ya a temperatura ambiente ya muy, pues ya una degradación muy alta. Ya incluso había moscas alrededor como del arroz con leche en refrigeración. Sí perdían sus características, pero pues ni punto de comparación con el de temperatura ambiente. Lo mismo en día 7, ya este fue nuestro último día que hicimos como el seguimiento y se logra ver que las condiciones pues son totalmente desagradables, o sea, hay pérdida total del arroz con leche en los dos aspectos que siempre evaluamos, tanto del aspecto físico, pues sí, para verlo, y el olor, comparado con el de refrigeración que se mantuvo pues considerablemente normal.
Bueno, entonces aquí, como ya mencionamos, trabajamos a temperatura de 5 grados centígrados para refrigeración. Entonces, en orden cero, lo que hicimos fue graficar el tiempo en días que medimos y el promedio calificativo que le dimos para aspecto general. Ya graficamos eso y obtuvimos pues la ecuación que ya usaremos. Aquí pasa lo mismo que en la primera parte pues del trabajo de vida útil. Aquí lo que hicimos fue sacarle el logaritmo natural a las concentraciones de orden cero, siempre llevándolo a graficar para obtener la ecuación que la utilizamos pues más adelante. Y en orden 2 aquí lo que ya varía es que se le saca el inverso a ese aspecto general que obtuvimos en el orden cero contra el tiempo. Sacamos pues la gráfica obviamente con su ecuación que ya pues usaremos. Listo, aquí se tiene lo mismo, se tiene como el resumen, se tiene la K de los tres órdenes halladas en la ecuación, la concentración también, estos cálculos fueron halladas en su respectiva ecuación. El R2, en este caso, el que más se ajusta es el de orden cero, el cual se utilizó para sacar la vida media y el tiempo de vida útil. A cada temperatura. Eh, el límite crítico que usamos es ya pues en nuestra escala un punto en el que el alimento pues ya no es ni presentable, ni comible, ni nada por el estilo. O sea, ya su punto de degradación es casi máxima. Entonces ese fue el límite crítico que usamos. Se hace En, exactamente lo mismo, pero a otra temperatura, que esta sería la temperatura de como el medio ambiente. Ujú. Se hace lo mismo, se miran los días, lo mismo con orden uno sacando el logaritmo natural para siempre hallar como la ecuación. Esa era como la finalidad de hacer como las tablas. Pasa lo mismo con el orden 2. Es lo único que cambia, de hecho, son las temperaturas, pero pues se hace el mismo procedimiento. Y lo mismo con el resumen, se usa la K, la concentración inicial y R cuadrado. En todas las temperaturas que usamos, pues el mejor orden es el cero. Entonces es el que siempre tenemos como para usar la K y la concentración inicial, ya que es el que dio como más exacto. Igualmente se puede observar que el tiempo de vida útil a 25 grados centígrados es mucho menor que el de 5 grados centígrados por obvias razones que pues ya observamos en las imágenes. Es decir, que los cálculos reflejan lo que se Confirman. observa. Sí. Listo, pasa Eh, exactamente lo mismo Esto es para el olor. Ujú. Y pues hizo exactamente lo mismo. con los tres órdenes. Ujú. Se sacó el resumen. Aquí confirmamos que el orden cero es el que tiene mejor ajuste. Y lo mismo para 25 grados centígrados con respecto al olor. Este sí tiene como una mayor disminución porque el olor sí era muy fuerte. Inclusive, pues como dijo mi compañera, llegaban moscas, entonces el olor sí fue una característica que tuvo una gran disminución y obviamente a 25 grados centígrados. Y el tiempo de vida útil también obviamente disminuye Ujú. muchísimo con respecto a los que estaban en refrigeración. Y con energía de activación, entonces lo que nosotros hicimos fue dividirlo, una para aspecto general y otra para el olor. Entonces tenemos aquí las dos temperaturas, el acá al mejor R cuadrado, que en este caso fue cero, sacar el logaritmo, la temperatura en Kelvin y el inverso de esa temperatura en Kelvin, graficamos y obtuvimos la ecuación de donde pues tuvimos la pendiente, que aquí ya tenemos para el olor, que es exactamente lo mismo, el mismo procedimiento. Y ya aquí tenemos la pendiente para cada pues, característica, el R, que es pues, el mismo para todo. Y ya aquí el cálculo de energía de activación, que es la pendiente por el R dividido 1000 para que nos den kilojoules. Entonces esto es como donde comienza obviamente a degradarse, por así decirlo, el aspecto del arroz con leche y su olor, donde empieza pues a disminuir y a verse afectado. Y ya aquí realizamos como los cálculos más matemáticos para una temperatura de 15 grados.
porque obviamente nosotros a 15 grados exactos no teníamos ninguna medición, pues ni teníamos un arroz con leche a esa temperatura. Entonces lo que hicimos fue a base del de 5 y del de 25, pues obtener esto. Entonces lo que hicimos fue esta primera tabla es de la ecuación de Arrhenius. Entonces ahí con logaritmos, ya despejada con logaritmos. Entonces lo que hicimos fue hallar logaritmo de K15, que es como el coeficiente de gradación a esa temperatura. Entonces el K0 lo sacamos de la ecuación que obtuvimos de la gráfica de energía de activación. La energía de activación sobre R es la pendiente de esa misma gráfica y la temperatura que usamos pues es de 15 en Kelvin. Entonces ya obtuvimos este valor despejando y le sacamos Euler, por así decirlo, el inverso para ya obtener este valor, que es el K15. Y ya para esta segunda tabla, lo que realizamos fue que como en las dos temperaturas y en los dos aspectos se obtuvo un mejor R cuadrado en orden cero, pues en este caso como no sabemos a cuál orden pues se obtendría un mejor resultado, pues hicimos la suposición de que también a orden cero. Entonces aquí usamos la concentración inicial, que también es la pendiente, el K15, que es el que ya acabamos de calcular. La concentración 15 es la concentración que tendríamos si se degrada un 90%. Entonces le sacamos el 90% a 4, que es el calificativo de mayor grado, por así decirlo. Y le sacamos el 90% y lo restamos a ese 4 y nos dio 0.4. Y ya aquí hicimos el cálculo de tiempo de vida media en esa temperatura. Ya con estos valores, con la ecuación pues de orden cero. Y nos dio este valor que pues en realidad entra coherentemente con lo que ya teníamos, ya que es entre el valor de 5 grados y es menor que el valor de 25, es mayor que el de 5 y menor que el de 25. Entonces, pues es coherente con toda la información que tenemos. Y ya pues para no repetir, exactamente lo hicimos con el olor, solo que pues obviamente cambiando con los valores que ya teníamos de energía de activación y sus respectivos valores de K. Listo. Ya para finalizar, se tiene como análisis que, pues, todo con respecto a la conservación, se tiene como una relación entre la conservación del alimento y la temperatura. Siempre como recalcando que que la mejor conservación del arroz con leche se tuvo a la temperatura de 5 grados centígrados, o sea, la temperatura de refrigeración. Entonces, esto nos ayuda como a la teoría de que en refrigeración, la refrigeración es un mejor método de conservación. Y esto pues a lo largo de todo el experimento lo pudimos confirmar. Bueno, y como conclusión, pues se llega como que para el producto de acompañamiento, el cual es el arroz con leche, se cumple como esa teoría sobre los métodos de conservación, ya que pues como en la teoría que nosotros investigamos, todos el arroz con leche lo almacenaban en refrigeración. Entonces, obviamente este experimento acaba de confirmar eso, porque el arroz con leche en refrigeración obtuvo pues menos daños, menos degradación y también se evidenció pues nula presencia de microorganismos, entonces de mayor seguridad que no se va a dañar. Bueno, y que pues obviamente que las temperaturas de refrigeración pues obviamente ya son mejores que la de ambiente y que el mejor orden en este caso como en el anterior fue 1, en este fue 0. Estas son nuestras referencias usadas y muchas gracias.